El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos al debate de la economía. La semana ha estado repleta de importantes temas económicos. Por el lado del turismo está la polémica de los pisos turísticos ilegales. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció hace unos días la eliminación de 10.000 en Barcelona en unos años. La ministra de Vivienda se ha mostrado a favor de esta idea. El alcalde de Madrid ha dicho que no es su modelo. Seguramente este debate dará que hablar durante un tiempo. Habrá que arreglarlo bien, porque el turismo sigue siendo el pulmón de la economía española, que en el primer trimestre ha crecido por encima de las previsiones, aunque el gobierno hace más hincapié en el crecimiento del PIB que en el del consumo per cápita, que no le es tan positivo. Por otra parte, los españoles a punto de jubilarse han recibido una carta para retrasar su jubilación a cambio de hasta unos 13.000 euros de compensación por año de retraso. En el debate económico están también la reducción de la jornada laboral y la posible nueva financiación privilegiada de Cataluña. Para hablar sobre todo ello tenemos hoy con nosotros a José Ramón Pin Arboledas, profesor del IESE. Bienvenido, José Ramón. Muy buenas tardes, aquí estamos. Y a Fernando Méndez Ibisate, profesor de la Universidad Complutense. Bienvenido, Fernando. Muy buenas tardes igualmente y bien hallados. Oye, pues me gustaría primero conocer vuestra posición sobre los pisos turísticos, porque claro, para quienes los alquilan es un ingreso, claramente, ¿no? Para los vecinos es un engorro. Lo lógico parece a lo mejor que alquilen a quien quieran y que actúe la ley si hay problemas, ¿no? ¿O qué os parece a vosotros esta polémica en general? Fernando, por ejemplo, si quieres. Muy bien. A ver, con el problema de la vivienda es un problema más general y más amplio que el de los pisos turísticos. Los pisos turísticos, a fin de cuentas, no son sino una muestra o una respuesta del mercado de los propios problemas que el mercado tiene, de las propias restricciones y de las propias regulaciones, muchas de ellas insensatas, que se han puesto pues tanto a la fiscalidad sobre la propiedad de los pisos, pero también regulaciones insensatas sobre los alquileres, sobre las hipotecas, sobre las contrataciones, los impuestos que hay, etcétera, sobre las transmisiones. Y entonces, claro, los propietarios de las casas, los que conceden préstamos y tal, pues ante todo ese marasmo de complicaciones, de dificultades y demás, lo que hacen es restringir la oferta a corto. Leía un par de artículos muy buenos de la semana pasada en The Objective del catedrático Benito Arruñá, que decía, entre otras cosas, que la oferta de pisos a corto plazo es fija, pero solo en términos físicos, porque en términos económicos no. En términos económicos tú puedes de repente encontrarte con que, aunque no puedas construir casas a corto plazo, pero de repente, claro, salen al mercado muchas más o se retiran del mercado muchas, dependiendo de las condiciones que tú le impongas. ¿Y qué le pasa a mucha gente? Pues que ve una oportunidad de rentabilizar sus propiedades mediante el asunto turístico. Seguramente no sería el problema de tal índole, no saldrían tantos pisos si las propias autoridades no estuvieran tocando las narices de continuo. Pero claro, queda muy bien frente al votante decir lo guapos y lo buenos que son y lo estupendos, pero claro, al final los resultados son los que son, ¿no? José Ramón, ¿tú cómo lo ves esta cuestión? Dos cosas. La primera, estoy totalmente de acuerdo con Fernando. O sea, el problema no son los pisos turísticos, sino la falta de oferta de viviendas normales para los ciudadanos normales, que no son turistas. ¿Y por qué falta de oferta de viviendas? Una, porque no se está construyendo. Y no se está construyendo porque la ley del suelo es un desastre. No se está construyendo porque aquellas entidades que se llamaban las cajas de ahorro, que lo que hacían era financiar a aquellos señores que se llamaban los promotores, que no tenían dinero, pero sí veían un solar y eran capaces de, con ese dinero de las cajas de ahorro, construir unas casas que cobraban sobre plano y, por tanto, realizaban una labor social, a pesar de que se hacían ricos, pero realizaban una labor social. Eso ya no existe. También es verdad que todo lo que ha dicho Fernando es enormemente verdad. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes
un peligro de perder una propiedad porque lo has alquilado a un alquilocupa, que no lo puedes echar, pues la restringes. Sin embargo, el turista sí sabes que va a estar un tiempo y se va a ir. ¿Puede que haya un turista malo? Bueno, la segunda cosa, yo es que creo que hemos de cambiar el chip. Y como decíais, el turismo es una de nuestras industrias más importantes. Hemos de pasar de pensar del turismo depredador, que se lo oí a una sobrina mía, que por cierto es diputada de los comuns hoy en el Congreso de los Diputados por primera vez. Que es cazadora, ¿no? Sí. Y que vivió de Ocupa también. Claro. Hemos de pasar al turismo educado. Es decir, una de las cosas que debían de hacer los turoperadores, las agencias de viaje y tal, es expresarle a los turistas cómo se deben comportar en España. Y eso sería un efecto importante. Porque además hay educación por parte de dos, por parte de los que recibimos gente que nos interesa mucho, y también por parte de los que vienen. Y también hay un tema que es, cuando hay un problema de orden público, pues que actúe la policía. Punto. Claro. Claro, el problema, José Ramón, a este respecto es que tú tienes un país que en términos legislativos y en términos de interpretación luego a la hora de poner en práctica las leyes por parte de los jueces es tan permisivo, y eso lo sabe la gente, quiero decir, cuando viene. Entonces, es tan permisivo internamente. Yo a veces lamento poner este ejemplo, que es muy brutal, pero a veces lo he puesto en público, ¿no? En este país cuesta a veces la vida muy poco en términos de tiempo de cárcel que se pasa. Entonces, ¿qué podemos esperar si el bien más preciado, la propiedad más preciada que tenemos todos, que es la vida, cuesta poco? ¿Qué vamos a esperar de cualquier otro tipo de propiedad, ¿no? Cuando tú tienes una sociedad así, con esa cultura, evidentemente, bueno, pues esto, quiero decir, esto se sabe, ¿no? La gente que va y que viene lo sabe, sí. Oye, hay 3 cuestiones económicas que ha salido antes en la introducción. Quería preguntaros sobre ellas. Entiendo que, claro, pero el tiempo es reducido del podcast y los temas son amplios, ¿no? Pero bueno, me gustaría saber vuestra reflexión sobre estas 3 cuestiones, ¿no? Por un lado, hemos conocido el dato de PIB del primer trimestre, el que no se ha hablado de... O sea, se habla mucho, ¿no? El gobierno habla mucho de cómo crece el PIB en términos generales, digamos, pero por el consumo per cápita, ¿no? Que cada vez estamos más lejos de la media europea, que es lo que marca bueno, pues los bienes y servicios que aquí hay en los hogares, ¿no? Y que del 2023 estuvo un 12% por debajo del conjunto de la Unión Europea, pues eso no se habla, y quizá pues puede haber ahí una discrepancia entre lo que sienten los hogares y los grandes números, digamos, de la economía, ¿no? Eso es un tema. Y luego están las cuestiones de la reducción de jornada y la financiación privilegiada de Cataluña, ¿no? Entonces, sobre las 3 cuestiones, ¿cómo las veis? José Ramón, si quieres. Bueno, empezando por la última, por ejemplo. Y en la financiación singular de Cataluña, yo no puedo decir si estoy a favor o en contra, porque lo que sí sé es que va a ser un tema de debate y que hay que saber que se va a producir algún tipo de resolución al respecto. Por tanto, corremos el riesgo de que haya una descentralización hacendística, que ya está en el País Vasco y Navarra, pero que si va a Cataluña, sabemos que, por ejemplo, Valencia tiene una cláusula CAMPS en su nuevo estatuto que dice que puede acceder a cualquier competencia que se dé a otra comunidad. Pues lo pedirá Valencia. Si lo pide Valencia, también lo pedirá Baleares. Si lo pide Baleares, ya lo ha pedido el BNG en Galicia. O sea, vamos a una confederación de haciendas autonómicas. ¿Es bueno o es malo? Bueno, oye, también parecía que era un error la confederación de autonomías en sus competencias. A saber, lo que sí que es verdad es que eso exige a cambio centralizar o ayudar a que sea más poderosa aquellos instrumentos que sirven de cohesión nacional. Por ejemplo, el Congreso de los Diputados. Es decir, hay que cambiar la ley electoral para que haya diputados que tengan la capacidad y los intereses de pensar en el conjunto y no solo en su circunscripción provincial. Y eso, yo tengo un sistema de hacer lo que es, digamos,
los restos de los votos que no sirven para tener diputados en cada una de las circunscripciones, por ejemplo, 20.000 votos en Gerona que el PP los pierde, se irían a una bolsa nacional que se distribuiría con los distintos partidos en listas nacionales. De manera que habría diputados, unos cuantos que son de extracción provincial y otros diputados que serían de extracción nacional, por así decirlo, porque la circunscripción electoral es la provincia porque está constitucionalizada y eso no se puede cambiar. Pero el sistema DONT, que es el que utilizamos, es preconstitucional. Yo fui elegido diputado en el 77 y no había elección, no había constitución. O sea, eso sería mi propuesta. Si hay que hacer financiación diferenciada de Cataluña, hay que cambiar la ley electoral y hacer que la institución que habla de la cohesión nacional sea más fuerte y que los partidos nacionales tengan más fuerza. Esa es mi opinión. ¿Y la reducción de jornada y los datos de PIB? Pues mira, en la reducción de jornada yo creo que es un tema propagandístico. Si haces números, resulta que las 37,85 horas que quiere este año son menores que las que los convenios de media firmaron en el 23. Es decir, que realmente ahora, de media, los españoles tienen esas 37,5 horas y menos aún. Hay algunas, habrá unos 2 millones que estarán por encima, pero esos 2 millones corren un riesgo, que como son trabajos de poca cualificación, como se descuide y aumente el coste laboral, se sustituirá por ejemplo, por inteligencia artificial y por tanto desaparecerán esos trabajos. De manera que aquellas personas que la ministra quiere favorecer pueden encontrar que se quedan sin trabajo. Esto es lo que puede ser. Y el resto ya se irá. Dejemos que esos sindicatos y empresarios, tanto a nivel sectorial como a nivel empresarial, lo vayan negociando. Que ellos sí saben cuáles son los efectos de la productividad. Este es mi tema. Es un tema puramente demagógico. Yo si fuera la ministra me preguntaría, oye, ¿eso es tan importante electoralmente? Y miraría los resultados de más, de sumar estas últimas elecciones electorales. Y luego está el tema que me has preguntado del PIB, bueno, pues los datos de PIB de un 2,5. Pues yo creo, bueno, yo llevo diciendo más de 6 meses que vamos a crecer por encima del 6,5, del 2,5 totalmente. O sea que a mí esto no me viene por sorpresa. Es verdad que la renta per cápita es menor que la media europea. Y eso es lo que hay que aumentar. Y ahí hay la brecha importante en España es las rentas que consiguen los X, los de la generación X y los de la generación Baby Boom con respecto a los millennials y los Zetas. Los de las X Baby Boom están recogiendo sus pensiones, que son en media más altas incluso que el salario medio, sus salarios, que son altos porque los llevan haciendo mucho tiempo, y el resultado de sus ahorros, entre ellos los pisos turísticos que alquilan. Y claro, ese es el problema, que los nuevos profesionales se encuentran con salarios que crecen muy poco respecto al coste de la vida. Esa es la brecha social que debía de estar estudiando la ministra de Trabajo y no tonterías como la de la jornada laboral. Esta es mi opinión. Fernando, sobre esos 3 temas que te... Muy brevemente, para no extenderme mucho. Yo creo que la economía española tiene unas disrupciones y unos problemas suficientemente serios e importantes dentro como para que no puedas fijarte exclusivamente en un dato último. Si nos fijamos en el dato último de crecimiento, lo que habrá que hacerlo es mirando hacia atrás comparativamente. Y claro, te das cuenta que después si ponemos en índice 100 el último cuatrimestre del 2019, es decir, de hace 4 años y un poco, ¿no? Y nos venimos hasta ahora, el crecimiento ha sido de un 3,8%, con lo cual nosotros empezamos a recuperarnos a el nivel de tasa de riqueza o de PIB
mucho más tarde que el resto de los países europeos, vamos muy por detrás. Si vas mirando en la misma nota de prensa del INE, si miras las productividades son un desastre, porque hay alguna que ha mejorado un poco, no recuerdo ahora mismo, lo tengo y te lo digo, me parece que era la de por hora trabajada. Sí, por hora trabajada en el sector servicios. Por hora trabajada era mejor, pero por individuo, por trabajadores, ha empeorado y sigue empeorando. Es la primera que daba un poquito mejor por hora trabajada, pero después de no sé cuántos, después de un año, 4 trimestres con unas tasas bajísimas, es deplorable, tenemos la más baja. Es decir, tú no puedes mirar solamente el último número y tal, si lo que te ocurre es que internamente te estás dando cuenta de que dentro cada vez hay más gente que se está quedando fuera de las oportunidades, fuera de los niveles de vida que se hubieran tenido de haber obtenido tal. Con lo cual, la perspectiva general para nada es halagadora. Mucho trabajo. Sí, la tasa de paro, no sé qué tal, ha disminuido mucho. El número de empleados es enorme. Sí, pero el número de horas trabajadas por trabajadores es peor, es decir, la calidad del empleo es mucho peor, la seguridad en el trabajo es peor a pesar de todo lo que se intenta hacer. Entonces, es decir, no hemos mejorado una partida de cosas. Con eso tampoco estamos mejorando para nada las pensiones, y todo lo que se hace son promesas y propuestas como la que comentabas tú hace un poco de la ministra, de que alarguen ustedes un poquito más y les damos 13.000 euros brutos y no sé qué, que luego ya se lo sacaremos, por cierto, en impuestos y no sé qué. Pero todo es porque el sistema no da, porque cada vez están prometiendo más cosas, dando más cosas, y entonces el sistema no da, y los fondos europeos se están agotando ya, ¿no? Entonces, y eso sin exigirles todas las cosas que les tenían que haber exigido, que nos tenían que haber exigido desde Europa al gobierno, de cumplimiento de reformas internas y demás, que no se las han pedido a cambio de los fondos. Bueno, quiero decir, pues ¿qué quieres que te diga, no? Hay mucho, ¿cómo se dice? Mucho maquillaje, ¿no? Mucho en una situación que nos sorprende a todos, porque esperábamos que fuese mucho peor de lo que está yendo. Pero no porque esto vaya como una lancha motor a todo tren, ¿no? Y luego no sé, la financiación. Yo no tengo muy claro cuál es el modelo que se va a querer al final. Me da igual. Lo que sí quiero es que se cumpla que todos los individuos de un estado, de un país llamado España, todas las personas seamos iguales ante la ley. Es decir, que se quiere un modelo ultracentralizado, pues, pero todos iguales. Que se quiere un modelo completamente independizado, con un federalismo fiscal a tutiplén, muy bien, pero todos iguales. Lo que no acepto, no soporto, y me parece una injusticia completa, es que una cosa que no puedo decir que es inconstitucional, porque está dentro de la Constitución, pero no deja de ser una felonía suscrita por la propia Constitución, que haya españoles de primera y españoles de segunda, en cuanto al pago de ingresos y en cuanto a los servicios que reciben. Lo siento, pero me parece infumable, me parece algo, y lo digo con este enfado y con porque llevo desde los años, yo qué sé, ya llevamos 30, 40 años así. Entonces, por favor, ¿no? Por favor. Pero se va a dar, o sea, yo lo que te digo, Fernando, es cómo se va a dar. Cuando hicimos la descentralización administrativa de las competencias autonómicas, centralizamos la Hacienda. Bueno, excepto el País Vasco y Navarra. Sí. Ahora, la única posibilidad es, si tú le das una financiación diferencial a unas comunidades autónomas, que ya te digo, no va a ser una. Tienes que dárselas a todas. Bueno, a las que las quieran. Pero lo que sí que tienes que centralizar, o más que centralizar, es
fortalecer el órgano de cohesión nacional, y eso es el Congreso de los Diputados. Es decir, que haya diputados que respondan a los intereses nacionales. Y eso se hace con este sistema que yo he explicado antes, que simplemente es una copia del sistema federal alemán. A mí me gustaría que los diputados... El de Nueva Zelanda también. A mí me gustaría que los diputados respondieran a intereses nacionales, sí, pero no propios o de partido. Claro. Ya, pero eso ya... el ser humano es como es. Bueno. Entonces, la propuesta PIN es... hablemos de la financiación diferenciada de aquellas comunidades que lo quieran, pero por otra parte, hablemos también de la reforma de la ley electoral. Como hay un problema, que es que está constitucionalizada la provincia como distrito electoral, pues lo que podemos hacer es aprovechar los restos que no se utilizan para que salgan diputados que salen de listas nacionales, es decir, que no responden a su elector territorial. Esto sería muy bueno para los dos grandes partidos y también para los partidos extremos, porque no olvidemos que Izquierda Unida saca 1 millón de votos y no le sirve casi para tener diputados. O Vox. Sí, ¿A quién fastidiaría? ¿A quién, digamos, le convendría menos? A los partidos. Y son más votos que otros partidos que tienen varios diputados. Claro, ¿a quién le convendría menos? Probablemente a los partidos nacionalistas. Pero claro, yo le doy, digamos, soberanía fiscal, pero a cambio usted deme algo, porque hasta ahora en Cataluña siempre ha sido yo quiero, y dice, bueno, te voy a dar, pero no le pides nada a cambio. Ya. Y eso es una negociación. Sí. Lo otro es una cesión. Bueno, eso nos daría para otro programa muy largo, pero ya tenemos que terminar. Así que muchas gracias a José Ramón Pinar Boledas, a Fernando Méndez Ibisate y a ustedes. Un placer. A ustedes por seguirnos y les esperamos en una próxima edición del Debate de la Economía.